Bueno, y ahora hablando de historias que acaparan la atención, tristemente lo que pasó el fin de semana con el grupo de rugbyistas argentinos que dieron muerte a un joven de 18 años a la salida de un boliche en el balneario Villa Gesell. Realmente conmoción de los dos lados del Río de la Plata, porque también hay mucha gente respondiendo y dando su opinión en las redes sociales sobre si este deporte es violento, qué pasa con los rugbyistas que actúan en forma de patota dando muerte a un chiquilín de 18 años a la salida. Todos contra uno, tantos temas para tratar en esto, ¿no? Sí, hay hasta el momento 11 personas detenidas. Ellos pertenecen al Club Arsenal Zárate Rugby. Serán sometidos este jueves a la rueda de identificación por parte de los amigos de la víctima que presenciaron este hecho fatal. Y en esa instancia se dilucirán responsabilidades al momento. Todos están acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado por 2 o más personas y es un delito que contempla la prisión perpetua. Esta es la realidad hasta el momento. Luego de esta rueda de identificación, tal vez alguno no cargue con esta causa, ¿no? Y para profundizar un poco más, estamos en contacto con nuestro colega de Todo Noticias, de la vecina orilla. Él es el periodista Gustavo Babur y nos va a contar detalles de cómo marcha este procedimiento, porque bueno, ya tienen a estas personas arrestadas, supuestamente van a ir a juicio. Gustavo, ¿qué tal? Hola chicas, ¿cómo le va? Un gusto la comunicación con ustedes. Sí, exactamente, acá toda la sociedad está conmocionada con este caso y además se suman a otros casos similares que se vienen dando este verano, lamentablemente, y puntualmente de los rugbyers, porque también me toca hablar en mi parte como periodista deportivo. En el rugby se viene dando últimamente y se vienen repitiendo estos casos. Hubo un caso en Tucumán hace poco, ahora se repite en Villa Gesell, y realmente lo que sucedió con el mundo del rugby puntualmente en Argentina no fue del todo bueno. ¿Por qué? Porque hubo una reacción de la Unión Argentina de Rugby rápida en dar un comunicado, pero no acertó mucho a las palabras, se la criticó mucho porque usó la palabra fallecimiento cuando claramente fue un asesinato. Esto fue criticado ferozmente en las redes sociales por muchísima gente, muchísimos protagonistas, y fundamentalmente me parece acá lo que pasó y lo que realmente es reprochable es que no los referentes del rugby en Argentina, tan importante que es como deporte, como unión de grupo y con valores tan altos que tiene, como todos los deportes, pero el rugby los potencia mucho, que ningún referente salió a hablar y a verdad, dar la cara por el rugby, como se dice, porque el rugby no es esto que hicieron estos chicos, claramente. El rugby da muchas alegrías, el rugby une, el rugby tiene unas cualidades como deporte increíbles, pero realmente hay un hermetismo aquí. A nosotros nos costó en Todo Noticias, de hecho nos costó, no pudimos hablar con un referente de la UAR, y nos cuesta mucho encontrar a un referente, a un jugador contemporáneo que pueda hacerlo. Sí lo hicieron algunos de la década del 80 o del 90, repudiando obviamente el hecho, pero no los referentes actuales, que son los que más se fijan los jugadores o los potenciales jugadores de rugby. Gustavo, a esta hora se siente por allí entre la opinión pública argentina que se está estigmatizando a este deporte por estos sucesos. ¿Hay algo que la gente está estableciendo como un vínculo directo entre la violencia y el rugby? Sí, a ver, hay una parte amplia de la sociedad que sí, y en esto lo uno con lo que te comentaba recién, porque el que no hayan salido a desestigmatizar los referentes del rugby argentino ayuda justamente a esto que vos decís, porque aquí la gente que no conoce, por ejemplo, en el rugby, si vos pegas una patada durante el partido, tiene reglas muy severas para la violencia, el rugby dentro de la cancha. Pero bueno, todas estas reglas que se fueron ampliando y se fue trabajando en esto durante los últimos tiempos, nadie ni salió a decirlo. Y aparte, y esto con mi rol de periodista deportivo, ¿pudo haber pasado con futbolistas? Sí. Es cierto que pasó varias veces con jugadores de rugby o con jugadores juveniles de rugby. Sí, también. Es cierto que el rugby potencia, o dentro de los grupos de equipos de rugby se potencia el vigor físico.
es cierto también. Entonces, quizás en una sociedad donde no está tan arraigado algunos valores o donde es tan difícil quizás trabajar con todos los grupos hoy en día, habría que hacer un plan de concientización más grande que el que tiene hoy Argentina. Gustavo, de sí. alguna forma también esta viralización de un testimonio de un tal Julián que levantó el diario El Clarín y que también se viralizó el artículo, incluso que Julián resaltaba que él había jugado muchos años al rugby en Argentina y que a él le empezaron a llamar la atención. Hoy en día, mirando para atrás, mirando hacia el pasado, muchas acciones, actitudes, conductas que se reiteran en el rugby, que son parte como del folclore del rugby, que tienen que ver con los bautismos violentos, que tiene que ver con en los boliches hacerse ver para las chicas, que de repente hoy en día se ponen en el ojo de la crítica para poder cambiarlos. Quizás este caso trágico que ocurrió en Villa Gesell sirve para mirar hacia el futuro y que los clubes de rugby, que los educadores dentro del deporte empiecen a cambiar algún tipo de conductas, ¿no? Sin dudas hay una decisión institucional que tiene que partir y que se tiene que imponer más allá de que hay ciertas charlas en los distintos clubes, pero evidentemente, dado todo el contexto que vos contás, no son suficientes. Evidentemente, y es lo que la UAR puso en el comunicado. ¿Pero tú podés confirmar estas actitudes de las que habla el artículo de Clarín y que menciona Camila? ¿Sí podés darnos constancia de que esto pasa en la interna de los clubes de rugby? Yo te puedo dar constancia de que los grupos sí hay muchos casos de violencia con o con jugadores de equipos de rugby, y sí puedo dar constancia de que así como pasa en otros deportes, pasa mucho más en el rugby, que los jugadores de un mismo club salen juntos y se muestran juntos. Lo que no voy a dar constancia, porque esto en realidad a mi entender es que en todos los casos hay posturas violentas de todos los grupos de rugby que salen la noche o en el día. Claro, debe haber de todo como en todos lados también. Digo. Totalmente. Gustavo, y el rugby necesita esto, necesita planes de contingencia en este sentido mucho mayores. Como para ir cerrando, hay mucho hermetismo a nivel judicial, es decir, no se sabe qué es lo que va a pasar, se está aguardando esta rueda de identificación. Sí, exactamente. Hay mucho hermetismo a nivel judicial. De hecho, la última información es que el detenido número 11 por el crimen en Gesell va a seguir en prisión y habría una nueva grabación que derribaría la coartada que tiene la defensa. Y en cuanto a las pericias, se ordenaron 2 pericias clave para determinar las responsabilidades que ya estarían casi terminadas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por este contacto. Ni hablar que la conmoción llegó hasta este lado del Río de la Plata también, donde en general siempre consideramos los valores que se promueven en el rugby como muy especiales a propósito del trabajo de equipo, el compañerismo, pero que obviamente también generan este tipo de situaciones y bueno, y acá también está haciendo eco toda esta noticia por las prácticas al interior de los equipos de rugby, sobre todo de los grupos de rugbyistas. Muchísimas gracias por tu contacto, Gustavo. Seguro, gracias a ustedes, espero la próxima por una causa más alegre. Tal cual, ojalá que sí. Tal cual. Bueno, y este grupo de jóvenes les puede significar esto que pasó una cadena perpetua, así que realmente es complicado. Claro, ¿no? bueno, obviamente es una desgracia, una tragedia, la vida que se perdió, imagínate, tremendo. Veíamos las Eso imágenes no hay vuelta atrás, es una cosa horrible. Y todas las familias de estos chiquilines también destruidas, la vida de ellos, o sea, realmente todo por un momento en donde no pudieron contener la adrenalina, donde el alcohol también jugó lo suyo. Sí, hablábamos de la construcción de las masculinidades, con esto de la violencia, del sentirse macho, hombre, del ir todos en patota, pero la verdad es que eso se contrapone mucho con los valores del rugby que siempre hemos hablado, sobre todo desde la tragedia de los Andes, por ejemplo, cómo los ayudaron esos valores a salir adelante y a poderse salvar, y uno ve esta contracara y dice, no puede ser, ¿no?, que salga del deporte o estigmatizar al deporte, pero sí hay prácticas violentas dentro de los rugbyistas y casos que se repiten, así que bueno, estaremos pendientes de este tema. Y ahora, como habíamos anunciado, vamos a hablar de